Estamos hablando con Federico Simonetti, 10 años de carrera de stand-up, está haciendo una gira por Latinoamérica y se va a presentar mañana sábado, en el Bar Comedy. Estuviste presentándote en Valparaíso también, Sí, ¿no? sí. Bueno, sigamos conversando. Bueno, nosotros te hicimos aquí unas presentaciones que eran bien pobres, pero ¿cómo te haces tú un público en otros países? Porque tú no es primera vez, tú has ido a Uruguay, has ido a España, y cuando tú decides, ok, voy a celebrar mis 10 años, voy a recorrer Latinoamérica, ¿cómo te haces un público? ¿O vas así como Che Guevara? Sí, voy como Che Guevara. Absolutamente voy como Che Guevara. Okay. Sí, aunque sí. sean 3 personas, 4 personas. Y lo disfruto mucho también. No sé cómo explicarlo. Para mí. Y así como si yo fuera tu papá, ¿y cuál es la gracia? Si no vaya a ganar plata, si los locales a lo mejor no sabéis si se van a llenar o no. La gracia es que yo siento que por los últimos años pasó algo que está bueno, que es que cuando hay un porcentaje de la gente que va a verme que sale en algún punto movilizado, modificada con alguna cosa que dije. Y eso está bueno, eso es algo que a mí me resulta muy grato y muchas veces lo que sucede es que en los lugares, en teoría, donde menos oferta de stand-up hay, lo reciben con más sentimiento, qué sé yo, los emociona más, no sé, y son como un público más agradecido, más compañero en algún punto y menos contaminado. Y me parece que artísticamente igual uno siempre tiene que tratar de salir del lugar cómodo y confortable y estar en lugares incómodos, distintos, conectarse con otra gente, te enriquece. Uno lo hace con un fin egoísta, después volvés a Buenos Aires y sos mejor. Pero te enriquece actuar, armarte un público. Absolutamente. Nosotros las veces que ustedes nos recibieron en Argentina, parece que tú me has visto, porque Ana Carolina, por ejemplo, y Charo, nunca me han visto cuando me ha ido bien. Ah, mira. Yo creo que tú me has visto cuando me ha ido bien, ¿no? Dos veces, una estuvo bien, también la primera y la segunda estuvo bien. Ya me has visto que me ha ido bien. Sí, entonces, sí, bueno. Sí, muy bien, Tefi. Y cuando fui a Argentina, que me fue mal, en rigor, nervioso, volví mucho mejor, a pesar de que... Porque saliste del lugar confortable, porque esto se trata de estar presente. Yo creo que el stand-up, a lo que más se asemeja, y por eso, en general, cuando se lo piensa desde el teatro se comete un error. El stand-up se asemeja en algo verdadero y profundo, como un diálogo, no como un monólogo. No es algo representativo para mí, no es algo que uno actúe, que le pasa algo, sino dice lo que le pasa de una forma graciosa, pero en un diálogo. Absolutamente. En que el público es un actor pasivo que según cómo se ríe te va modificando también, pero por ahí no es que no te habla, pero está. Y es muy parecido al sexo en algún punto, no se puede coger solo. Y esto es lo mismo, estás como hablándole a alguien. Entonces, yo lo veo como cuando uno ve por ahí algo gracioso solo por televisión, que se ríe de una forma más tranquila, y cuando lo ves con alguien explotas más de risa, porque hay algo en común, hay algo verdadero, no es solo lo que pasa en una representación. Entonces, creo que eso en rigor un poco es lo que pasa con la transmisión. Perfecto. Ahora, esta pregunta se la hice a Ana Carolina, que también se ha presentado en varios lugares, y yo tengo la sensación de que... ¿Por qué te sonríes? No, porque la quiero mucho. Es como la zona mención, es la mejor, yo la amo. Sí, de hecho, entonces, yo creo que nuestra generación es una generación que me pregunto si en algún momento nos vamos a dar cuenta que como generadores de contenido tenemos que dejar de pensar en lo local para pensar en Latinoamérica como un país donde finalmente mi stand-up tiene que... Si en algún minuto algo nos va a unir como una generación latinoamericana, ¿o crees tú que nuestras culturas son demasiado diferentes y vamos a seguir estando separados? No, yo creo que son bastante iguales y cada vez son más iguales, y con la globalización cada vez son más parecidas, con algunas vivencias, experiencias distintas, pero creo que igual no es para todos eso, porque para todos los comediantes, todos tenemos que pensar en Latinoamérica. Es una cuestión del tipo de comedia, el tipo de humor, del tipo de cómo llegás. De golpe por ahí, no sé, por ahí en un futuro yo triunfo en Chile y me vaya muy mal en Uruguay, o me vaya muy bien, no sé. Pero un comediante gringo, que es de donde nace un poco esta disciplina, no piensa en Boston, piensa en Estados Unidos. Claro, pero Estados Unidos es un país que es como juntar Chile, Argentina y Uruguay, lo juntás y con eso armás más o menos algo parecido a Estados Unidos, pero a su vez lo desarrollás descentralizadamente, entonces tenés un montón de ciudades importantes y a su vez el stand-up es un fenómeno nacional en el cual se hacen rutas permanentemente, rutas y circuitos, y se gira y se vuela, se cambia. Y bueno, eso te permite un desarrollo que por ahí
en países que no hay que olvidar para mí, porque en España creo que tiene características similares en algunos puntos, que es que la gente va naturalmente a los bares a las 7 de la tarde. Y eso alimenta que haya stand-up. Ok. Va natural gente en Estados Unidos, en todos los países anglosajones y en España, a las 7 de la tarde los bares siempre están llenos. Ok. Ahora, es interesante que hagáis esa especie como de analogía de que el stand-up es parecido al sexo, porque tiene que ver con una pregunta que te voy a hacer, porque la pregunta es como... me encantan este tipo de preguntas huevonas, como ¿qué prefieres, la televisión o el teatro? ¿Cachai o no? Y te quiero hacer esta pregunta. El stand-up de teatro, como cuando te presentas en un teatro, como el Teatro Oriente, por ejemplo, y el stand-up de bar, ¿son distintos? Y esta es una pregunta que yo me hago porque yo no los siento distintos, ¿cachai? Cuando los hago, porque el sexo es sexo. El sexo es igual en tu pieza que en una cabaña. Sin embargo, uno no puede no tener sexo en la pieza. No puede tener uno solo sexo de cabaña. No, claro. Y creo que uno no puede no tener sexo de bar. No, claro. ¿Cuál es tu reflexión que hacís cuando estáis en un bar a cuando te Yo estáis creo que presentando los en un dos, teatro bueno? siempre me parece que hay que construir un diálogo. Creo que eso es algo que se construye. Y pensarlo realmente como un diálogo. Le estoy contando las cosas a alguien, hay una intimidad, hay una conexión, la gente me está escuchando, me está siguiendo, yo estoy proponiendo. Eso se tiene que armar. ¿Y cómo lográis la intimidad en un teatro gigantesco con segundo piso? Con el silencio para mí. ¿Cómo? Con el silencio. El silencio capta atención y genera momentos. Y a veces el escape de muchos, el mío fue mucho tiempo y como que lo combatí, lo fui moderando, pero el escape de los comediantes generales es llenar el vacío, llenar el espacio, hablar mucho, todo el tiempo, que no haya porque es como el miedo a, ay, ¿qué pasa? Y cuando empezás a jugar con ese miedo, con enfrentarte al vacío, con quedarte callado un rato y ver cómo reacciona la gente, que se armen climas, es como tú adquirís como comediante un montón de colores y podés construir momentos en teatros. Podés construirlos, pero buscando un diálogo. Y yo creo que, creo que por eso que alguna gente se enamora del stand-up es de las lecciones de vida que te enseñan, que las podía extrapolar a tu vida en general, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decís, el hecho de enfrentarte al miedo y saber que no te va a pasar nada, que te podés parar frente a un teatro y te puede ir horrible, te pueden bajar a pifia, mañana te vas a despertar y va a ser otro día. Sí. ¿Tú has sacado ciertas reflexiones o ciertas enseñanzas del stand-up que tú hayas dicho, esto me lo enseñó el stand-up y lo puedo aplicar a cualquier otra cosa en la vida? Sí, me lo enseñó el stand-up y la vida y el haber elegido el stand-up. El show que está en este año, que se llama Asegura tu futuro, habla un poco del miedo como organizador de la vida, justamente. O sea, y el miedo como organizador de elegir trabajos, miedo a perder el trabajo, angustia económica. No aprendemos como sociedades a saber convivir con la incertidumbre económica, entonces tenemos que tratar de resolver y para resolver agarrar trabajos de mierda, pero igual nos da seguridad, o elegimos parejas de mierda totalmente patológicas y relaciones así locas que después, bueno, por miedo a la soledad o a lo que fuera, o a necesitar la aprobación de un otro, lo que fuera. Y eso es como toda una energía, esa energía es el miedo. Y que por ahí el stand-up es la forma más patológica, más loca de enfrentarse al miedo. Porque es ir derecho, me da miedo a la cara, ¿viste? Poner la cara y exponerse absolutamente y decir, bueno, vamos por todo lo contrario. Y entonces el stand-up sí me permitió sobre todo aprender a convivir con el presente y no estar tan en el futuro y tan en la maquinación, sino en el presente. Cuando vos sos comediante y vos estás pensando en los chistes que vienen, en general no estás conectado con lo que lo estás diciendo. Cuando vos en la vida todo el tiempo estás detenido en la jugada que viene, no estás en lo que está pasando y la riqueza está en lo que está pasando. Sí. Y además uno se da cuenta de que dice, oye, esto jamás me habría imaginado que lo podía hacer. Lo Claro. puedo hacer. Tú hablas, claro, estáis ahí, tenéis que estar en el presente, no podéis estar pensando en los chistes y hay una cuestión, Sí. hay una cosa muy divertida cuando estaba revisando entrevistas anoche y en una radio te dicen como, porque te hay presentado en Comedy Central, entonces, y es súper importante presentarse en Comedy Central, es un orgullo del cual tú tenés que disfrutar. Entonces el conductor de radio te dice, ¿cómo es la experiencia Comedy Central? Y tú ahí como muy humilde, como, bueno, lo he hecho 3 veces. Y eso es lo mejor. 3 veces en Comedy Central, es decir,
Pero tú, lo que me llama la atención y la pregunta tiene que ver con esto. Porque cuando tú te presentás en un bar, estás haciendo tu monólogo y podís jugar, te podís equivocar y finalmente si sale mal nadie lo ve. Pero cuando te presentás en Comedy Central no solo tenéis la solemnidad de la marca y finalmente lo bueno que va a ser para ti, ganado en tu propio derecho, sino que tenéis que grabar una sola vez y no hay repetición. Claro. Y no solo estáis grabando una sola vez, sino que en rigor estáis, no quiero usar la palabra, estáis matando o sacrificando tu material porque no lo podéis volver a hacer de nuevo. No, Comedy se queda la exclusividad durante un año. No, sí sé, pero en rigor después si te presentáis en otro lugar la gente dice como esto lo hizo en Comedy Central, ya lo vi. No, es que no se ve tanto Comedy Central, la verdad. ¿Todo bien? No, el Comedy Central arrancó muy bien, arrancó el cable muy bien y después cayó un poco en los últimos años porque por su señal tenía que elegir su empresa Viacom, que tenía que elegir 3 señales de cable por ley y eligió Nickelodeon, MTV, no sé qué, y pasó al como Ya, pero al la pregunta, HD. pero tú no encontrás que una vez que Y se ve uno... mucho menos, eso voy, entonces ya no significa tanto, la verdad. O sea, podía ser... Es como un sello de calidad entre comediantes más que algo público. Ya, pero la pregunta es, una vez que tú grabas tu material en televisión, no lo puedes seguir haciendo. ¿O sí? Yo creo que sí. Puedo porque- seguir haciendo el mío, Pero entonces. claro, es que son mis ideas. Yo sigo pensando ese material. ¿Por qué no lo voy a seguir haciendo? Que lo vio todo el mundo. Sí. Yo te podría decir como lo ve todo No el creo mundo. que lo vio todo el mundo. Ah, ok. No creo que lo de Comedy Central lo haya visto todo el mundo, y menos lo último. Ya, Menos lo perfecto. último. Entonces, y a mí me interesa seguir diciéndolo, y es material Ya. reciente, y es de este año. No creo que más allá del año que viene lo siga haciendo. Ah, ok. No entonces como que te tengáis que preparar como para... Porque imagino... Pero Estoy igual, como tratando de trabajar con esa lógica de un show por año. Entonces, ya. Pero ¿cómo te preparas para un día y una grabación que igual es solemne? Sí, sí. Tengo un video que lo subí a Instagram, que estoy como, porque grabaron minutos antes, que estoy como en un espacio de 1 por 1 caminando de un lado para el otro. Tenés una bala, tenés un tiro, ese es lo que tiene. ¿Cómo te tenés que preparas? hacerlo bien. Porque es distinto a un bar. Bueno, lo único que tenés que hacer es no prepararte tanto, ¿viste? Eso es lo único. Es como una cuestión zen de decir, bueno, lo hago bien siempre, ¿por qué esta saldría mal? Vamos a trabajar mucho el material, vamos a elegir bien las cosas, vamos a tratar de que dure exactamente. Yo lo encaré así, dije, vamos a elegir bien el material. Y elegir bien el material y la forma en que trabajo, yo no escribo monólogos por temas, entonces puedo tomar chistes y armar como una cosa que construya algún tipo de lenguaje, comunicación, pero con chistes separados. Y elegir bien eso fue medio clave y lo probé y lo dejo. Hay como una cosa que me quedo como en blanco, con la mente en blanco, hasta que se ocurra, hasta que suceda, y cada vez sucede más cerca de la fecha. Pero una semana antes dije, bueno, listo, tengo que hacer Ok. esto así. Y después agarré y lo probé un par de veces para que la duración fuera exacta, porque si no te edita un editor de comedy que por ahí no es Sí. no es comediante o no hay una mirada artística detrás de eso, sino corta por tiempo. Entonces, a veces no queda tan bueno. Entonces, tratar de hacer exactamente lo que te piden y todo. Y después, una vez que tenés eso, listo, resolviste lo que tenías que hacer. Ahora hacelo como lo hacés siempre. Ok. Ahora, tú, ¿cuándo es el momento? Porque uno de los consejos que me diste, me acuerdo cuando estábamos manejando por Buenos Aires, me dijiste que el que se dedica a esto todos los días inmediatamente avanza. No es como que es a la larga. Finalmente tú lleváis 10 años y cuando tú invertís tus 10.000 horas, te vayas a transformar en un gallo Sí, experto. Obvio. ¿En qué minuto tú decidiste dedicarte a esto 100%? ¿Te acordáis del minuto así exacto, el momento eureka, como le digo yo? Sí, más o menos. Era un pool de cosas. Yo estaba viviendo un poco del stand-up, un poco del teatro y un poco del otro. Creo que después de elegir vivir un poco de cosas artísticas, pasar del periodismo a eso, en un momento el stand-up era lo que más satisfacción me daba de todo lo que hacía y era lo que más energía
Lo que no me era ningún esfuerzo hacerlo. ¿Cuáles fueron los sacrificios del momento de traspaso y de adaptación? ¿Tuviste que ser más No, pobre? economía, acomodar un poco la economía, vendí un coche que tenía para no tener gastos fijos, la achiqué lo más posible, creo que ese es clave. En vez de tratar de ver cómo ganar lo mismo, cómo necesitar menos, es mucho más fácil. Eso fue como el cambio. Después, yo lo disfruto tanto y me cuesta... Yo hablaba con López, un amigo cómico español que me decía también, me decía lo mismo, me decía, yo no entiendo cómo comediantes que padecen escribir chistes, no lo puedo entender, es el momento más lindo, ese que tus chistes te dan gracia a vos. Y es verdad, o sea, ¿cómo va a ser un padecimiento hacer esto? Para mí es un placer, Sí. es un trabajo que lo disfruto, ¿cuál es el sacrificio? Dormir poco porque estás de gira y acabo de estar tomando, no sé, una cerveza viendo Sí. la bahía en Valparaíso y voy a decir, qué sacrificio no estar cerca de casa. Además que cuando uno, por ejemplo, escribe un chiste contra el capitalismo, es como jaque mate capitalismo, ¿sí o no? Como que uno cuando como que escribí un chiste lográis como fracturar. Está bien, les escapé. ¿Y ahora, ponte la mano en el corazón Sí. para que me contestes la verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día No pisé el micrófono, ¿no? cada vez más trabajamos en la creación de contenido, ya sea desde diseño de página web, trabajamos como creativos on demand. Por eso yo creo que la cabeza del comediante de stand-up es una cabeza muy interesante de que todo el mundo que trabaja en el mundo de la creatividad conozca. Y aquí es la verdad. ¿Cómo escribes? ¿Tienes una libreta que la sacas cada vez que se te ocurre algo? Eso mismo. ¿Es verdad? Sí. ¿La dura? Sí. Aunque que se caiga un foco, Sí. porque todos dicen En este eso y no lo momento- hacen. No, te la voy a mostrar. En este momento en el camarín está mi mochila, que adentro tiene una libreta roja. Y esa la voy cambiando, ahora toco roja. Me Wow. siento maoísta. ¿Y cómo lo haces? Porque es que todo el mundo tiene. Yo ahora estoy... Tengo este método. Puntualmente hago... yo creo que la creatividad surge de impulsos y en general como impulso creativo lo tenés con el cuerpo en movimiento. Eso es interesante. Cuando el tema del síndrome de la página en blanco, en general uno está como no creativo. Si vos estás en una computadora así, estás como ensimismado, ¿viste? No se te ocurre nada. En cambio, por ahí cuando caminás, tenés el cuerpo oxigenado, o incluso vos haces mucho deporte, si salís a correr y estás corriendo, se te debe pasar que se te ocurren ideas corriendo. ¿Y por qué se te ocurren ideas corriendo? Porque el cuerpo está como circulando sangre y produciendo. Entonces ahí hay que anotarlas. Ahí se te ocurren 2, 3, 4 ideas. Después tengo mis espacios puntuales que me siento en mi casa, me prendo un porro, me siento con las ideas y veo cómo las agrando, cómo las achico. Yo pensé que me iba a decir como, me fumo un porro y me doy cuenta que no es tan importante lo que tengo que hacer. No, lo disfruto, me siento. Perfecto. Y escribo. ¿Cuántas veces descubrí una cosa, mirá, esto es otro consejo. Dame otro consejo. Para mí está buenísimo. Descubrí mucho que está bueno que uno pone... Yo escribo en general en computadora, me es más fácil. Con las ideas que vengo de la libreta. De la libreta las paso a la compu y de la compu empiezo a hacerlas crecer. Ese impulso me tiene 1 hora y 1 hora y cuarto, más o menos. Descubrí que si hago cosas mecánicas manuales, ponerle, yo juego videojuegos simplones, tipo Solitario Spider, ahora estoy jugando a la Age of Empires online, y así, es como que estoy como el jueguito, requiere una atención mínima, está medio funcionando como el otro lado y las ideas están yendo por otros caminos que de golpe vuelvo al texto, dejo armado el Word, cierro el juego y vuelvo al texto y las expreso un poco más. Y así escribo puntualmente. Y me puse como deadlines, o sea, yo cada 2 semanas pruebo lo que escribí. En la Jam, que es un espacio lindo que tenemos en ¿Y cada Buenos cuánto Aires. tiempo te sientas al frente del computador? Y depende. Cuando voy, o sea, como me puse en la Jam, que es como el espacio de prueba de material, que tiene que ser inédito, cuando siento un impulso, y si no, bueno, me dedico el último día, me lo limpio un poco. Antes de la Jam me lo limpio un poco en la agenda. Tienes toda la razón, yo ahora... Me lo limpio. Porque eso es algo que los comediantes suelen subestimar. Uno tiene que pasar tiempo frente a la computadora, aunque no haga nada. Porque es como, en algún momento aparece la idea. Pero tenés que aguantarla un poco. ¿Y qué pasa con Facebook y todas esas cosas? ¿Cómo lo controláis de no...? Y sí, pero que no te dé nada, ¿no? Y ponete las pilas, no sé. O sea, en algún momento, incluso pasá por Facebook, no hay problema, 1 o 2 veces por hora. Fíjate cuánto tardás, 2 minutos cada vez que entras. Fíjate, hacelo, pero tené el texto abierto. Tenelo ahí, tené el culo en la silla y sentate, en algún momento va... Y empiezan, de golpe se te ocurre una cosita, Sí. y 20 minutos después se te ocurre otra cosa, y media hora después tirás los chistes. Y bueno, si vos escribís 3 chistes por semana, tenés 1 hora nueva por año. No hacerlo
no Sí, hacerlo. lo sé. Pero escribir 3 chistes buenos requiere un tiempo de estar Sí. en la cosa trabajando. Tenéis razón, yo dos cosas que... Bueno, una, yo ahora estoy ensayando, estoy probando con una grabadora. Entonces se me ocurre algo, saco la grabadora, lo grabo y después ya veré cuándo descaseteo. Pero tú vivís solo, ¿no? Sí. Ya, entonces me imagino que tú tenés que hacer el aseo y todas esas cosas. ¿Sí o no? Más o menos. Soy burgués, le pago a una Yo señora no tengo que... viene. Bueno, sí, pero igual, sí, igual uno tiene que... Entonces, Sí, la borrodopa, sí, la claro. yo tengo como un sistema donde digo, ya, media hora voy a hacer las cosas de la casa, media hora voy a escribir. Y me di cuenta que cuando escribía y terminaba esa media hora y me ponía a hacer las cosas de la casa, me pasaba lo que me decías tú. Mientras lavaba la ropa, se me ocurría el chiste y dije como... Tal cual lo que me estás diciendo tú, dije como probablemente debería en vez de sufrir, porque cuando no escribe, esto se te va agrandando en la cabeza. Eso. Decía como, en vez de sufrir, ¿por qué no digo? ¿Por qué no asumo que este momento es el momento en el que voy a...? Yo aprendí muchísimo dando clase y me di cuenta que una de las cosas que le pasaba a mis alumnos era que la exigencia los bloqueaba. Porque, por ejemplo, buscaban, en muchos de los casos me pasó que les había enseñado toda la técnica y no escribían, y estaban bloqueados y les Está costaba. pasando eso, porque- Bueno, me di cuenta que el problema era que no estaban intentando opinar ni hablar de ellos, ni conectados con querer decir algo. Estaban como más centrados en hacer la técnica. Y el humor no surge de las cosas graciosas, entonces buscan que de golpe pensar un chiste, y uno no piensa chiste, primero piensa una opinión, y eso lo asume con ironía, lo aborda de una mirada lateral, se le ocurre decirlo a través de un chiste. Pero a veces dejaron de lado la opinión y entonces están ensimismados en tiene que ser gracioso. ¿Y cómo los destrabáis? Porque yo estoy haciéndole un Volviendo taller a que, unas chicas. tuvimos charlas, me junté uno por uno a hablar de ellos, de sus cosas, de por dónde, de qué les jodía de la vida, de la sociedad, de qué les divertía, de cuáles eran imágenes graciosas. Lo hablamos como más grupalmente. También, ¿viste? De poder volver a decir, bueno, opinen, o sea, diviértanse, porque a mí ¿Y me ahí pasó se con la pusieron a música. escribir? Porque Sí, mis algunos chicas sí. tienen unas opiniones increíbles, pero Excelente. todavía no me escriben. Bueno, pero que trabajen mucho en las opiniones, porque en algún momento la abordás, pero es más fácil, no tiene sustancia sino. Ok. Y para hacer eso tenés que tener mucha técnica, porque lo podés desarrollar con oficio de escribir chistes, que total son falacias, sentidos cognitivos distintos de una oración, o sea, son cosas lingüísticas también el chiste. Perfecto. Eso se aprende, es oficio. Federico, se nos acabó la hora. Ha sido un placer para mí van tenerte 15. en este programa, Perdón. en mi programa, que me trajiste Te un debía regalo. el presente. ¿Qué regalo? ¿Se puede Te abrir traje un acá? regalo, ¿Se sí. puede abrir acá? Traje desde ¿Qué Argentina, susto? mirá, ¿Qué es? qué fino el envoltorio, ¿Qué es? por favor. ¿Qué es? Quiero Qué abrirlo fino. acá en este Por momento. favor. ¿Qué es? Mirá qué fino. Tú me regalaste como un musculoso. Me que todavía pareció lo que era tengo lo arriba. más representativo que podía tener para vos. Uno del Papa Francisco, que es argentino. Es nuestro único éxito. Lo voy a poner en mi caja, en la mochila donde guardo mi... Me pareció que te representativo. Vos siempre tan donde, ecuménico. donde guardo mis cosas leather, mis arneses, ¿cachai? Todas mis cosas. Federico, ha sido un gusto tenerte acá Igualmente. por primera vez. Espero que la gente te vaya a ver mañana al Club Comedy y que vengas todas las veces a Chile, porque de verdad la gente... Mira, si hay un hombre que mi sobrino me gustaría que vieran, esta tropa de imbéciles que hoy en día hay, desintelectualizados, creo que el tipo de hombres que hay que copiar y que hay que seguir y que hay que ponerle atención. Un aplauso para Federico Muy amable, Simonetti. gracias a vos. Oye, para que Gracias te a lleves un regalo, estos son unos anteojos de óptica Bahía. Le doy un llavero de Pinochet. No, ya, de Pinochet. No. Unos anteojos de óptica Bahía para que te lleves un buen recuerdo y cuando estés qué buenos que están. Sí. Sí, qué lindo. Mira, de nuevo. Oye, en óptica Bahía la chuntan siempre. Todo bien. Pero Simonetti, sí, me encanta. muchas gracias y nada, pues te quiero mucho. Cuídate. Yo también, José. Y a ustedes los dejo invitados para que ingresen a nuestro grupo de Facebook, #OtroPúblico, o comenten nuestro programa con el hashtag El Interruptor. Eso, y vean nuestros programas en YouTube. Cuídense y también los quiero mucho. Chao, chao. Qué bueno.